Hola, bienvenidos a Voces Trans, un espacio creado por y para la comunidad LGBTIQ+, y principalmente para las personas trans. Acá vamos a hablar sobre diferentes temas de interés para nuestra comunidad. No olviden suscribirse y no olviden darle like y compartir a este video para que le llegue a más personas. Además pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @YoNaciraPiso, @TransAFAPVenezuela y @PisoHumanoDerecho. Y por último también tenemos videos exclusivos que están disponibles en Patreon, donde por tan solo $5 al mes pueden ser productores ejecutivos de este programa y decidir cuáles son los temas que vamos a hablar. Ahora bien, en este episodio vamos a hablar sobre la identidad de género desde una perspectiva personal, es decir, cómo nosotros nos podemos identificar como personas trans y responder algunas dudas que nos estuvieron escribiendo a través de las redes sociales, y es por eso que vamos a tocar este tema el día de hoy. Así que nada, primero, para mí la identidad es básicamente cómo nos definimos y cómo definimos quiénes somos, simple y llanamente. Es decir, es saber si somos una mujer, si somos un hombre, si somos una persona no binaria. Entendiendo también que yo veo el género y entiendo el género como un constructo social, es decir, que no es un tema natural o biológico, sino que es una conceptualización, un concepto que crea el humano y que basa, digamos que diferentes reglas sociales con respecto a este constructo, ¿no? Digamos que es la base para diferentes reglas sociales. Ahora bien, realmente el cómo descubrimos nosotros nuestra identidad y el cómo podemos identificarnos con una y con otra es un proceso bastante personal, y es un proceso que va más allá de lo académico y que va más allá de lo que se pueda estudiar, ¿no? Entonces, realmente la definición de nuestra identidad es una forma de identificación, no tanto con lo externo, sino también con lo interno, ¿no? El cómo yo me defino a mí mismo, el cómo yo me veo, el cómo quiero verme, o digamos con qué me identifico. Pero viene primero desde lo interno, viene primero desde el comenzar a cuestionarte o empezar a identificarte con cosas que surgen de manera natural. O sea, en mi caso, yo me acuerdo que cuando estaba chamito, principalmente cuando nació mi hermano, 7 años, 8 años, me empecé a dar cuenta que le compraban juguetes distintos a los que a mí me compraban. O sea, a mí nunca me compraron muñecas, realmente nunca me gustaron las muñecas, pero me compraban casi cositas de cocinita y ese tipo de cosas que no me generaban como incomodidad. Podía jugar con eso, pero cuando a mi hermana le empezaron a comprar carritos, patineticas, inclusive juguetes de colores distintos, como por ejemplo, o sea, los dos nos compraron monopatines, pero a mí me los compraban rosados y morados, y a mi hermano se lo compraban verdes, azules, negros. Entonces, hasta con el tema de los colores, no, o sea, la cuestión de que a unos nos compran unas cosas y a otros nos compran otras, o también la forma de vestirnos, que siempre me vestían como con cosas con las que, o sea, no era como que había una incomodidad como tal, pero sí, no era como que yo iba a ir a una tienda y iba a decidir eso, ¿no? Era como que, bueno, eran un poco lo que me ponía, entonces realmente no pensabas en eso. Pero veía como que a mi hermano le compraban otras cositas, o a mis primos les compraban otras cositas, que era como que sí me interesaba por eso, pero no entendía por qué yo no podía usarlo, ¿no? Como porque yo no podía tener lo que le compraban a ellos con respecto a juegos, ¿no? Recuerdo mucho que cuando tenía como 8 años, a mi hermano le compraron una carretera como de Hot Wheels. Era una cosa gigantesca, que era una vaina así que, o sea, el carrito bajaba y para mí era tan impresionante, quizás porque nunca había jugado con eso. O sea, nunca había visto ese tipo de juguetes y nunca había descubierto que me pudiesen gustar. Porque también cuando yo estaba más chiquito, yo me involucraba más como con niñas. Siempre jugaba con niñas, mi círculo de amigos siempre fue niñas, y por primera vez, teniendo a mi hermanito, fue como que dije, ya va, o sea, estas cosas existen, es como que estas cosas pueden venir a mi casa, estas cosas las pueden traer a mi casa. Y fue como empecé a interesarme con este tipo de cuestiones. Inclusive me acuerdo que le robaba los juguetes a mi hermano y me encantaba armarlos y desarmarlos, y bueno, eso también generaba conflictos, ¿no? Porque se daban cuenta, y más de una vez me acuerdo que mi mamá como que me preguntaba, pero ¿por qué juegas con esto y no juegas con lo que te compramos, no? Y por qué me impresionaba más
con lo que llegaba a mi casa, que era como cositas de niño y no con las cositas que me podían comprar a mí, ¿no? Porque, a ver, no era una cuestión como que no me gustase con lo que yo jugara, porque realmente me compraban pelotas, me compraban cosas que eran como neutras, porque también siento que eran cosas que pudiésemos jugar los dos. En mi casa siempre habían como cosas bastante unisex como para que yo pudiese jugar y mi hermano pudiese jugar. Creo que también por una cuestión económica de mis papás que bueno, no querían gastar doble o quizás no querían como que nos estuviésemos peleando, a pesar de que yo le llevo como 5 o 6 años a mi hermano. eh, Siempre habían cosas como ni 100% femeninas, o sea, por lo menos yo que podía identificar, ¿no? Que no eran como 100% femeninas y podía jugar con eso. Por eso nunca me sentí como que, nunca sentí como un rechazo como a mis juguetes, pero sí sentía como más identificación y más gusto por los de mi hermano, ¿no? Y es como esta cuestión de que cuando eres niño ni siquiera identificas, o por lo menos en mi caso yo no identificaba así. Si yo era niño, niña, o sea, no me identificaba con eso, ¿no? Sino que era una cuestión como más de gustos y más de intereses. Y por ahí, como haciendo retrospectiva, es como podemos darnos cuenta de estos pequeños detalles, ¿no? Que inclusive nuestros padres notaban, ¿no? Que como que discordaban con esto. Entonces, siento que el descubrir nuestra identidad viene inclusive desde esta imposición, ¿no? De cuáles son las cosas que nos imponen, porque sí, o sea, nos imponen qué es lo que nos debería gustar y qué es lo que no nos debería gustar. O digamos que el bagaje de posibilidades que nos dan es de uno u otro. Como por ejemplo, cuando vamos a comprar ropa, yo no iba con mi mamá al área de niñas, yo iba con mi mamá al área de niñas. Entonces, elegías en base a esas opciones. Entonces tú como que podías escoger dentro de lo que más te gustaba de eso. Pero me acuerdo que ya un poquito más grande, 10 11 años, me gustaba como pasearme por el área de los niños, aunque no pudiese comprarme nada y aunque yo sabía que no podía pedir nada, porque bueno, tengo como un recuerdo bastante vívido en el que yo estaba con mi mamá como en una tienda de ropa y quería una camisita, no me acuerdo ahorita, me acuerdo que era azul, pero era como que tenía un muñequito de niño, no me acuerdo qué muñequito, no me acuerdo qué comiquita era, creo que era una comiquita que yo veía con mi hermano, en fin. Era algo muy curioso porque justamente, bueno, pedí la camisa y de una vez fue un no y no me la pude ni probar y demás. Entonces fue, o sea, nada más con ese momento ya yo supe que no podía como pedir estas cosas, ¿no? Entonces, no era una cuestión como de decir me siento niño, me siento niña, sino una cuestión de que es algo que va más allá, es como que está en el inconsciente, realmente no sabría cómo definirlo, ¿no? Y creo que a muchas personas trans nos pasa, o por lo menos lo he visto mucho dentro de las transmasculinidades, que somos niñas, que empezamos a darnos cuenta de, de lo que nos guste y demás, pero como nos crían para ser calladas, ser sumisas y hacer lo que nos dicen, terminamos como silenciando mucho de lo que experimentamos, ¿no? No tenemos como estas libertades o no tenemos estas oportunidades de exteriorizarlo, ¿no? Porque hablando como con chamas trans, ellas como que digamos que era como una cuestión más confrontativa también por otras connotaciones, ¿no? Pero desde las transmasculinidades todo era como bastante, un poco más en silencio, ¿no? Y, y bueno, nada, descubrir la identidad es como que empieza por allí, ¿no? Saber cómo desde lo personal, qué es lo que te gusta, no tanto el identificarte como con otros niños, sino identificar cuáles son tus gustos, tus orientaciones, tus pasiones, ¿no? También recuerdo que me llevaba mucho mejor con los niños y ni siquiera era una cuestión de que me sintiera parte de los niños, simplemente me gustaba estar con ellos. Y en ese sentido, sí sentía como mucho rechazo, porque mis papás por lo menos siempre intentaron como que yo jugara con niñas, como que ya 11 12 años, como que tuviese más amigas y demás, pero a mí me gustaba estar con chamos. Entonces me daba mucha risa porque mi papá pensaba que era que me gustaban los niños, no, era que me sentía más cómodo como estando con ellos, pero desde la amistad, ¿no? Entonces era porque sentía que tenía como intereses comunes, ¿no? Y realmente no tenía como esta identificación, ¿no? Como decir soy esto, soy lo otro.
Pero ya cuando empiezas en la adolescencia, por lo menos en mi caso pasó, y lo he visto que le ha pasado a varios chamos trans, que es que cuando nos empezamos a desarrollar, cuando empiezan como a desarrollarse los senos, a desarrollarse ciertas características femeninas, como que, bueno, creces, y, y pasa que tienes una sexualización desde muy chiquita. A mí me empezaron a sexualizar a los 12 años. O sea, el primer recuerdo, el primer chamito, como que se me acercó y me dijo cosas, pero feas, porque bueno, era como mayor, ¿no? Fui a los 11 12 años, entonces te empiezan a sexualizar desde muy chamito. Y te empiezas a decir, ya va, pero es que yo no quiero estar contigo, yo quiero ser como tú, ¿sabes? Y empiezas como a decir, ok, yo pensaba que iba a crecer y iba a tener esto, esto y esto. Por lo menos en mi caso, pasa con mis senos, o sea, desde muy chamito pasé como por una cuestión de hipersexualizarme a rechazarlos, ¿no? Porque cuando tenía como 11 años yo me desarrollé, como tenía 9 10 años más o menos, entonces ahí empezaron a crecer los senos. A los 11 años ya yo me acuerdo que ya tenía como ciertos, se empezaban a crecer, ¿no? Y a los 12 13 años ya tenía tremendos senos, o sea, mis senos crecieron hasta los 14, yo me acuerdo que no crecieron más. Entonces con 13 años yo tenía, digamos que características sexuales que atraían a otras personas. Y pensaba que bueno, eso es lo que me tocaba, ¿no? Pero empecé como a preguntarme y a pensar si realmente eso era lo que quería. O sea, porque de verdad cuando yo estaba niño yo pensaba que eso no iba a crecer. Realmente yo pensaba que iba a crecer como de otra manera. Y nunca lo exterioricé porque realmente son cosas que no se hablan y son cosas que, o sea, con 9 años, por lo menos en Venezuela, tú no conoces a nadie, tú no conoces el término trans hasta que entras a internet. Porque en los medios de comunicación, pues, no existimos, ¿no? Entonces, cuando empezaron estas características, empecé a rechazar mi cuerpo y no entendía por qué me pasaba, ¿no? Y porque ahora tenía que usar sostén cuando yo antes tranquilamente podía jugar sin necesidad. Inclusive, yo quise deporte, yo hago deportes desde que estaba chamito, bueno, hacía, ahorita estoy vago. No entendía por qué corría y me dolía, o sea, no entendía por qué corría y esa cosa ahí se movía, porque realmente no sentía mis senos como parte de mí, nunca los he sentido como parte de mí, y siempre por lo menos rechacé el sostén, y me regañó, Dios mío, las cantidades, hasta el sol de hoy, mi abuela aún no entiende por qué me uso sostén, y realmente es una cuestión de personal, ¿sabes? Es una cuestión de que para nosotros realmente no tiene explicación, o sea, cuando no estás sensibilizados en temas de autoconocimiento y desde la psicología, ¿no? Como cuando ya entras a terapia puedes como entender un poco más. Cuando estás chamos, tú realmente sientes que estás loco porque no identificas como que de dónde viene eso, ¿no? Y de dónde sientes esas cosas. Entonces, realmente buscar estas pequeñas características, ¿no? Que son como estos gustos que tenemos y estas formas de cómo queremos llevar nuestro cuerpo, ¿no? Cuáles son las cosas que queremos para nuestro cuerpo. Son esos primeros indicios. También tengo como otro ejemplo bastante vívido, que es el tema de la voz. Yo antes tenía una voz muy, muy aguda y yo siempre veía como cuando yo crecía, los niños pasaban de tener una voz aguda a tener una voz muy grave y yo pensaba que mi voz se iba a engrosar y nunca pasó. Entonces por inconscientemente, cuando tenía 12, 13 años, ya mis compañeritos como que tenían voces más graves y yo no entendía por qué a mí no me pasaba. O sea, yo no entendía por qué mi voz no se engrosaba y yo forzaba mi voz. O sea, yo empezaba a hablar así, como para adentro. Inclusive también intenté cuando salí del closet como a engrosar la voz porque bueno, es parte como de la característica y realmente no hay explicación. O sea, simplemente nacemos así, somos así y nos desarrollamos así, ¿no? Pero desde lo personal podemos como identificar estas pequeñas cosas. Y lo principal es realmente si tienes la duda, creo que esto lo he hablado en varios videos como de hace como 2 años, año y medio, lo he hablado en diferentes conversatorios, en diferentes actividades en las que he estado. Y es el hecho de que ya realmente si tenemos la duda es porque lo más seguro es que somos. O sea, porque una persona cis, heterosexual, nunca se cuestionan, o sea, simplemente nacen, crecen, descubren que les gustan, son niños, descubren que les gustan las niñas y se comportan de forma masculina y demás, y no se lo cuestionan, pero nosotros
al tener el primer cuestionamiento, ya yo normalmente siento y creo que ya es porque eres trans, ¿no? Porque una persona cis no tiene esas dudas, y lo he hablado con diferentes personas cis, con amigos, con conocidos. Y nunca se lo cuestionan, o sea, nunca se cuestionan si son o no son. Entonces, nosotros no los cuestionamos porque empezamos a desarrollarnos y empezamos a pensar que somos de una forma, pero la naturaleza, en nuestra fisiología, en nuestra corporalidad nos dice otra, ¿no? Entonces, esta discordancia entre lo que nosotros pensamos y lo que vemos en nuestro cuerpo y en nuestra socialización, el cómo nos tratan, dice mucho, ¿no? Y realmente yo en la adolescencia yo pensaba que o eras hombre o eras mujer. Es por eso que cuando yo empecé a cuestionarme, yo pensaba que yo era un hombre. O sea, yo pensaba que, bueno, no me siento mujer, entonces tengo que ser lo contrario, tengo que ser un chamo, ¿no? Y allí es donde entra como esta, otra vez, digamos que estas dudas o cuestionamientos que nos hacemos, ¿no? Porque ya con 15 años fue que yo descubrí el término trans, investigando en internet, como metiéndome en redes sociales, principalmente en YouTube. Es como que, bueno, había bastantes personas que de otros países que podían hacer contenido, pero principalmente había mujeres trans. Entonces yo no entendía cómo yo podía ser, ¿no? Porque para mí el ser trans era pasar de hombre a mujer, ¿no? Y era como que me identificaba y me caían súper bien, y era como que consumía ese tipo de contenido, pero no me terminaba de identificar. O sea, sentía que ese no era yo porque, bueno, yo era una niña que quería ser niña y no encontraba como youtubers o no encontraba como gente que hace contenido de esa forma, ¿no? Y no, medios de comunicación es mentira, ¿no? Que vamos a encontrar ese tipo de cuestiones. Entonces, realmente yo creía que si no era niño, bueno, tenía que ser niña, ¿no? Inclusive tenía como estas fantasías en las que yo era niña con pene, porque en ese momento yo sentía que ser hombre era tener un pene. Y tenía como estas fantasías, porque claro, también era lo que veía, ¿no? Que eran chamas trans. Y yo no entendía, entonces yo decía, bueno, son hombres hasta cierto punto. O sea, en mis dudas, ¿no? Cuando tenía 14, 15 años siquiera. En donde empecé como a buscar para intentar como descubrir qué era lo que yo sentía. Entonces tenía como estas fantasías en las que, bueno, estoy condenada, porque lo pensaba así. También por temas religiosos, ¿no? Estoy condenado a ser mujer, pero realmente a mí me gustaría como tener un pene, ¿no? Y ya después creciendo fue que me di cuenta que no era que yo quisiera un pene, era que yo quería como las características de un hombre, ¿no? Y para mí lo más característico de un hombre era un pene, porque era que no me sentía mujer. O sea, eso ya después como que lo fui entendiendo un poco más en terapia y haciendo introspección. Entonces realmente ahí fue también donde me di cuenta que había una diferencia entre con lo que yo me identificaba, con lo que yo sentía que era, y como lo que yo quería expresar, ¿no? Porque también tenía como esta discordancia en la que yo nunca realmente he sido completamente masculino. O sea, más allá del pelo y de la ropa, yo tengo como ademanes bastante femeninos y no me molestaban. O sea, inclusive yo me identificaba como marico. O sea, yo tenía muchos amigos gays y era como que me encantaba como esta actitud, nosotros le decíamos en ese momento como mariposona, ¿sabes? Como con mucha pluma, con muchos... como con mucha gestualización femenina, pero éramos chamos. Entonces era increíble cómo yo me podía identificar como hombre, pero como un hombre femenino. Entonces ahí las dudas como que se acrecentaron, ¿no? Entonces era como que, bueno, pero si yo soy femenino tengo que ser mujer. Y ahí estaba más grande, y ahí ya sabía como esta diferenciación, ¿no? Entre el ser trans y el ser, no cisgénero, pero entre el ser mujer y el ser hombre trans, ¿no? Entonces eso hizo que me como que atrasara el salir del closet, y también de que para mí era uno o era lo otro. Entonces así estuve como hasta los 20, realmente no tenía como mucha información, simplemente tenía como esta necesidad de ser yo mismo, o sea, de poder identificarme de otra manera a la que me habían criado. Es decir, o sea, yo nunca me identifiqué con mi nombre realmente. Llegar, o sea, en un punto que sentía mucho rechazo, ahorita siento rechazo, o sea, mi mamá me llama por María del Carmen, todavía me llama María, es como que, Dios mío, o sea, a ver, sé que como que lo intenta, ¿no? Pero es como, verga, o sea, son 4 años en los que llevo ya viviendo como yo, ¿no? Entonces como que me siento más cómoda en estos espacios inclusivos, en donde me siento más cómoda. Inclusive en estos días mi papá me preguntaba, coño, ¿pero qué te ponen a hacer allá, no? Porque como, o sea, como que no entienden por qué no me gusta estar en mi casa, y una de las razones es por esta, ¿no? Y creo que una de las razones principales de las personas trans
por las cuales no nos sentimos cómodos en nuestras casas, aunque hayan bajado, digamos, que los niveles de violencia y demás, es el hecho de que, por lo menos a nuestras familias les cuesta bastante el tema del duelo, ¿no? Porque hasta cierto punto tu hijo deja, o sea, tu hija deja de ser tu hija y pasa a ser tu hijo, y eso es un duelo que ellos tienen que pasar. Pero es un duelo que se puede alargar en el tiempo, ¿no? Y cuando no lo trabajas, se puede alargar y puede costar más. Entonces, aunque yo entiendo esas cosas, llega un punto en el que no estás dispuesta, ¿no? A que no te llamen con tu nombre. Y ahí es donde empieza la incomodidad y es donde empieza como esta necesidad de querer salir de ahí, como querer salir de tus entornos. Y pasa mucho, lo he conversado como con diferentes personas trans y es como que dicen justamente eso. Hay muchos hogares en los que directamente no hay como una extrema violencia o saben como que su familia los quiere y demás, pero no reconocen sus identidades. Entonces ahí es donde empiezan como estas cuestiones de querer salir y de querer tener algo distinto, porque bueno, es que necesitas estar en un espacio en el que se te reconozca tu identidad y en el que se te afirme tu identidad. O sea, no puedes estar en un espacio en el que constantemente te invisibilicen sabiendo cómo te llamas y sabiendo que tú cambiaste tu género, ¿no? Entonces, eso por allí. Con respecto a lo que había hablado antes, que es el tema de el tema de la identidad versus el tema de la expresión de género, ahí fue donde descubrí el tema del paraguas no binario. O sea, aquí ya quiero ya como entrar en tema, ¿no? Que es este hecho de cuáles son las entidades que existen. Lo vamos a poner así. Imagínense que hay como una recta, ¿verdad? Que está dividida a la mitad. Acá está el ser hombre, digamos no quiero decir la masculina, pero aquí está el ser hombre, acá está el ser mujer, y en el medio está el espectro no binario. Pero, teniendo en cuenta que el espectro no binario no nada más es no sentirse hombre o mujer, sino también puedes, digamos, yo a veces lo llamo como el espectro vario. O sea, tú quieres ser lo que quieras ser, o sea, tú puedes ser lo que quieras. Entonces, el tema de las identidades no binarias no es un tema complejo, pero sí es un tema que para mí es bastante extenso, porque nuestra necesidad de identificarnos o de tener un nombre que identifique nuestra identidad, comenzamos a inventar, porque mentira no es, comenzamos como a buscar qué es lo que más nos identifica. Entonces ahí es donde entramos con las personas a género, las personas bigéneros, las personas género fluidos, y otro tipo de identidades, ¿no? Entonces, realmente el poder identificarte con uno y con otros es un proceso bastante personal y de autoconocimiento. Cuando yo salí del closet como un hombre trans, porque para mí era no sentirme mujer, era ser hombre. Pero me empezaron a imponer reglas sociales con respecto a los hombres, formas de actuar, formas de pensar. Porque también salí del closet en un pueblo bastante pequeño y como bastante, digamos que estricto con respecto a las reglas del género. O sea, o eres un hombre macho, vernáculo, verdechísimo, o eres una mujer sumisa y callada y quietecita, ¿no? Entonces me empezaron como a imponer estas reglas, me empezaron a tratar como un hombre y dije, no, ya va, es que yo tampoco me identifico con esto. O sea, que tú me vengas a mí a saludar con un golpe, mira, no, no puedo. O sea, porque realmente es como que te saludan y te golpean, quieren que hables gritado, meten como que en estas conversaciones con respecto a mujeres y la forma de ver a la mujer es una forma con la que yo no me identificaba, la forma en la que se ven a sí mismos y la manera en que compiten entre ellos es increíble. O sea, los hombres nunca terminan de competir con otros. Entonces, yo decía, coño, pero es que si esto es ser hombre, yo no quiero ser hombre, porque yo siempre he sabido que me gustan las mujeres. Entonces me incitaban a eso, ¿no? Y también como soy bisexual, no entendían cómo me pudiese gustar un hombre siendo hombre. O sea, era como, se supone que tú, no sé, eran como formas de pensamiento bastante rígidas. Y justamente yo dije eso, no, si esto es ser hombre, no puedo ser hombre. Y ya habiendo salido con mis papás, con mi familia, haciendo vida en redes sociales como hombre trans, ¿no? Entonces yo dije, bueno, tampoco me identifico como hombre, sería género. Entonces, bueno, salí del closet como género. En el sentido de que la identidad no es que sea cambiante, porque la forma en la que yo me identifico no cambió. O sea, nunca me sentí
o digamos que nunca me siento mujer, pero todavía no sabía cómo me identificaba. Entonces, tu identidad no cambia, la identidad no cambia, como lo hablé, creo que fue en el episodio pasado, no recuerdo, en estos días que hablé sobre el nombre identitario, en donde, bueno, se entiende que el nombre identitario es como que la consecuencia a nuestra identidad, y es una cuestión que no cambia, y que se alarga en el tiempo. Nuestra identidad no cambia. El tema es que la forma en la que, digamos que la clasificación de nuestra identidad sí puede cambiar, porque todavía no tenemos como nombres específicos que puedan englobar todo lo que corresponde a nuestra identidad. Y es por eso que a mí a veces me parece un poquito paja, o sea, realmente me parece como bastante lidioso el tener que estarle poniendo nombre a absolutamente todo. Y es por eso que yo digo que yo soy un carajo marico y ya, y se acabó, y soy como bastante inquisitivo con eso con respecto a mí. Porque realmente yo me cansé como de buscar un nombre que identificara la forma en la que yo me siento y en la forma con la que soy. Es por eso que digo yo nada más soy yo una Daniel, y San se acabó, y el que lo quiera aceptar, lo quiere aceptar, y el que no, que no. O sea, porque a veces me paro que quiero ser más masculino, a veces me paro que quiero ser más femenino, a veces me paro que me daría toda la vida. Y ahí es donde descubrí la fluidez del género, que esto también es como una clasificación dentro del no binarismo. Primero entendí que no era mujer, luego me identifiqué como hombre trans, entonces es como que digamos que pasé de acá a acá. Y luego entendí que acá tampoco me sentía cómodo, entonces me intenté poner en el medio. Entonces dije ni uno ni el otro. Y me identificaba como agénero. ¿Qué significa ser agénero? Que no eres ni hombre ni mujer, eres ajeno al género, o por lo menos lo entiendo así, ¿no? Entonces intentaba tener como un aspecto bastante andrógeno, como que ni uno ni el otro, un corte del pelo también como bastante andrógeno, ni femenino ni masculino. Y ahí me sentía cómodo. Pero ¿qué pasaba? Que me volvieron a imponer reglas sociales cuando salí del closet. Es decir, cuando salgo del closet como género, que les comunico como a mis allegados, principalmente a mis amigos, para mis papás, que nada más soy un hombre trans porque realmente no me entienden. Entonces ya después que yo salí del closet como hombre trans, dije, no, yo no, con ellos no vuelvo a salir del closet, porque realmente son temas que para generaciones más anteriores a las nuestras quizás son complicadas de entender, porque justamente ellos nunca se han cuestionado quiénes son, y nunca se han cuestionado como las reglas, ¿no?, sociales que van ancladas al género, y tampoco mucho menos lo ven en un espectro, ellos lo ven como blanco y negro. Entonces realmente no me preocupo como en explicarles, simplemente les digo como que bueno, me gusta que me traten de él y mi nombre es John. Con que ellos entiendan eso realmente para mí es lo más importante, ¿no? Entonces me identifiqué como hombre trans, y cuando me identifiqué como persona a género, principalmente mis amigas me imponían el hecho de que bueno, no tienes que ser ni uno ni otro. Entonces si actuaba muy masculino, era como que marico, pero es que tú no eres hombre. Y se actuaba muy masculino, marico, pero es que tú no eras, muy femenino, era como que marico, pero tú no eras mujer. Entonces habían estas incomodidades, y que a mí también me incomodaban, porque yo tampoco terminaba de encajar, porque yo no entendía la forma de pensar de una persona género, ¿sabes? Y nunca he conocido a alguien que se considera género. Y esto lo hablo desde la total ignorancia, o sea, estoy hablando desde mi experiencia personal, ¿no? Porque para mí la identidad es también una forma de pensar. O sea, es el nombre que yo le pongo, digamos que la clasificación que yo le pongo a la forma en la que veo la vida, la forma en que me veo a mí, en la forma en la que pienso. Entonces, ya como al año también, o sea, duré como un año intentando ser hombre trans, ¿no? A ver si esa clasificación cómo se adaptaba a mí. Luego pasé como un año viendo si el nombre de género como que me funcionaba. Inclusive creo que tengo un video hablando sobre eso, sobre cómo sería que lo soy una persona a género. Y luego, cuando me volvieron a imponer estas reglas y me empecé a cuestionar como que, marico, esto no es lo que quiero, descubrí el tema de la fluidez del género. Es donde entro al tema de las personas que somos género fluidos, o por lo menos ahorita considero que estoy como en este espectro. Por eso es que digo, mi identidad realmente nunca ha cambiado. O sea, yo siempre he sido como soy, siempre he sido tanto femenino como masculino, dependiendo de cómo me levante, dependiendo de cómo me sienta, pues mi expresión de género cambia. Y mi identidad nunca la he sentido, digamos que nunca me he sentido cómodo con una clasificación, o sea, completamente cómodo en
en lo que eso abarca, ¿no? Entonces, cuando me identifico como persona fluida, entiendo que yo puedo transitar durante toda esta raya. O sea, yo puedo estar estando en el medio, un día puedo estar en el medio y puedo sentirme ni uno ni el otro, a otro día puedo sentirme como más femenino, al otro puedo sentirme como más masculino, pero eso no quiere decir que lo vaya a expresar. O sea, ese es el cómo yo me siento y entiendo que mi identidad fluye. Entonces por eso que aunque mi identidad fluye, ella siempre ha sido la misma. Y por eso es que hago esta diferenciación, porque mi expresión de género con respecto a mi ropa y a mi corte de pelo entra dentro de las reglas masculinas, ¿no? Y mi expresión como con los ademanes y con los gestos y demás, normalmente son femeninos. Entonces, por eso es que mi identidad es no binaria, por eso es que yo me identifico como una persona no binaria. Ya las otras clasificaciones, siento que en mi caso son redundantes, porque sí entro como dentro del espectro de la fluidez del género, dentro del género fluido, pero tampoco es una característica como que me identifique, ¿no? Y también hay otras características, digamos, características no, hay otras clasificaciones que también existen, como las personas que son bigénero, es decir, que se sienten tanto hombres como mujeres. Entonces, creo que la identidad de género, chicos, es más como tú te ves desde lo interior, o sea, como tú los vas descubriendo a lo largo de la vida, pero es que al final la identidad de género siempre va a estar ahí, o sea, siempre va a ser, me gusta decir como que no va a cambiar, porque realmente mi identidad de género nunca cambió, porque yo me sentía cómodo, o sea, no me sentía mujer, pero tampoco me sentía hombre, pero podía estar en estos dos aspectos entre la masculinidad y la feminidad, o sea, puedo fluir entre estos dos, entonces siempre he sido así. El tema es encontrar las palabras que definen qué soy, y ahí es donde viene la complicación, ahí es donde viene la ladilla, o sea, porque realmente eso te complica la vida, porque siento a veces que las personas transbinarias como que lo tienen más fácil, o sea, una chama que siempre se ha sentido chama, aunque nació, o que se le asignó un género masculino al nacer, o un chamo que siempre se ha sentido chamo, desde que tiene 4 años sabe que es un niño y crece así. En cambio, las personas que somos no binarias, tenemos como este proceso de autoconocimiento que se alarga más en el tiempo y que va cambiando más, y que digamos que complica también nuestras interacciones sociales, porque también es bastante difícil que tú hoy te presentes de una forma y mañana te presentes de otra, y para personas que nacen dentro de este aspecto, o sea, por lo menos para las personas que son hombres o que son mujeres, y que nacen dentro de este sistema, es bastante difícil identificarlos, porque a veces nosotros identificamos el género a través de la vestimenta, y no, una cosa es la expresión de género, una cosa es cómo nos presentamos ante la sociedad, y otra cosa es el cómo nos identificamos. Pero también es bastante egoísta como pedirle a las personas que a través de nuestra imagen como que puedan descifrar cuál es nuestro género, siendo personas no binarias. Es por eso que yo siempre soy bastante inquisitivo, en el sentido de que yo siempre me presento como Yona y siempre, o en la mayoría de las ocasiones, digo mis pronombres. O sea, yo me identifico como él, ella, jamás ella, para que las personas puedan entender cómo tratarse, digamos que tratarme, porque fácilmente yo entro en el espectro, digamos que entre mis características fenotípicas, es decir, mis senos, las caderas, la cara y mis expresiones. Fácilmente yo entro como una mujer lesbiana marimacha, o sea, una mujer lesbiana masculina, pero no soy eso. Entonces, si yo no lo expreso y si yo no se lo digo a la persona, es bastante difícil que lo entienda, o por lo menos que pueda saber quién soy. Eso ya entendiendo que en lugares seguros, ¿no? Porque tampoco tú se lo vas a decir a alguien que pueda agredirte, ¿no? Como en un espacio que sea violento. Pero es importante ser conscientes de eso, ¿no? Y ser conscientes de que también es nuestra responsabilidad defender nuestra identidad. Y es nuestra responsabilidad decirle a alguien, digamos, a poner las cartas sobre la mesa y decirle, mira, yo soy esto, esto y esto. Si la persona lo acepta, qué bien, qué chévere, vamos a ser amigos, vamos a llevarnos bien. Si no lo acepta, bueno, me alejo. Pero vivir en el constante sufrimiento y en el constante agobio de decir, pero es que no me ven como yo me veo.
bueno papi, pero tampoco me lo estás expresando. O sea, también es como cargarnos de responsabilidad y decir, ok, yo soy trans, pero también no tengo la responsabilidad de educar a los demás. O sea, eso no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es dejar las cartas sobre la mesa. Es decir, soy esto, o por lo menos en estos momentos soy esto, ¿no? Y me expreso de esta manera. Y que yo sea una Daniel, pero hoy me quiera vestir de falda, no significa que pase a ser mujer, no. Simplemente mi expresión corporal cambió. Y eso no es educar, eso para mí es imponer, porque yo soy bastante rígido en ese sentido. O sea, yo sí soy inquisitivo porque es mi identidad y realmente yo le estoy dando el permiso como para ir respetarla, ¿no? Entonces, no es que lo estoy educando, no es que yo estoy educando a la gente, es que yo estoy poniendo en las cartas sobre la mesa y estoy diciendo, esto soy. Tú verás si lo aceptas o no lo aceptas, y ahí yo tomo como mis decisiones, ¿no? Entonces, el descubrir la identidad es algo que va a lo largo del tiempo, pero ten en cuenta que tu identidad no va a cambiar. O sea, tú simplemente estás como intentando concientizar lo que tú eres. O sea, tú estás concientizando lo que tu inconsciente ya sabe y lo que tu inconsciente quiere que sepas. Pero sí, es un proceso que hay que tener mucha paciencia. O sea, yo sufro como de ansiedad y cuando hay días en los que no me reconozco, o sea, como que mi autoimagen no refleja lo que quiero ser, ¿no? Es bastante complicado, porque si bien yo entiendo que soy una persona que fluye en el género, principalmente con digamos que con mis expresiones gestuales, ¿no? O sea, yo fluyo, ¿no? Sí hay días en los que me siento más masculino y quiero tener ciertas características masculinas que todavía no las tengo, porque bueno, tengo que pasar por un proceso de reemplazo hormonal y eso te genera mucha ansiedad porque sabes que lo quieres para allá. O sea, es hoy que lo quiero, pero no lo tengo hoy. Entonces también es un proceso de autoconocimiento bastante fuerte en el que podemos tener. Y ahí quiero hacer el inciso porque ahí es donde entra la importancia del trabajo grupal y la importancia de identificarnos a través de los grupos, como lo estaba hablando en el episodio anterior. Es por eso que, bueno, los quiero invitar realmente los quiero invitar al grupo de... No es un grupo de apoyo, o sea, porque tenemos grupos de apoyo y tenemos grupos de acompañamiento. Los quiero invitar al grupo de acompañamiento psicológico de Transafab Venezuela. Básicamente este es un espacio en donde nosotros podemos... digamos que trabajar nuestros procesos internos y nuestros procesos individuales desde lo profundo. Y también teniendo en cuenta que normalmente nosotros somos personas con las que digamos que tenemos ciertas vulnerabilidades económicas y que normalmente somos de bajos recursos, y costear una terapia individual es bastante cuesta arriba, porque mínimo tenemos que gastar $60-70 al mes en terapia. En cambio, en los grupos terapéuticos son más económicos. Ahorita déjenme buscar acá el flyer. Creo que tenemos... acá está. Para personas LGBTIQ+, el costo es de $8 la sesión. Y son 2 sesiones mensuales, quincenal. Y para personas trans son $6 la sesión. Es decir, no tienes que pagar los $60-70 de una terapia individual, sino $12-16 mensuales. 2 sesiones al mes. Y es muy importante esto porque también este es como muy buen abreboca para la terapia, porque a veces nos cuesta conseguir terapeutas que sean inclusivos o que estén sensibilizados con respecto a las identidades de género y con respecto a las orientaciones sexuales. Entonces es bastante chévere poder tener como un espacio seguro en el que no te sientes solo ni te sientes vulnerable con respecto al psicólogo, y en el que también puedes, digamos que puedes saborear la terapia y puedes decir, ok, me siento cómodo como haciendo introspección y conociéndome a mí mismo. Y además puedes identificar cuáles son los profesionales de la salud mental que pueden como mejor adaptarse a ti, porque sabemos que muchas veces los profesionales de la salud mental, los psicólogos, los psiquiatras, no nos entienden, inclusive nos patologizan. Entonces los grupos terapéuticos son perfectos para ello. Les voy a dejar acá las redes sociales de Transafab para que puedan ir a ver el flyer. Creo que la primera sesión es el 2 de noviembre y el grupo va a estar
compuesto por 4 sesiones. Los grupos terapéuticos son justamente para trabajar temas específicos. Si tú quieres trabajar tu identidad dentro del grupo terapéutico, puedes trabajarlo de esa forma. En cambio, los grupos de apoyo, que son los que normalmente hacemos gratuitos, es básicamente para sentirnos acompañados, para sentirnos validados a través de las experiencias grupales, ¿no? En cambio, los grupos terapéuticos es para tener contención con otras personas que se parecen a nosotros y para trabajar a profundidad digamos que nuestros temas personales, ¿no? Entonces, bueno, nada, les dejo como esa información allí para que sepan, porque es muy importante entendernos, porque quizás tú eres una persona de 35, 40 años que nunca ha conocido a alguien en su vida que sea trans. Y estos grupos son perfectos porque además puedes también comparar estas diferencias de edades, porque hay una persona de 25, 24 años, otra persona de 30 y otra persona de 40 años, ¿no? Y también el tema de costos, porque normalmente no podemos negar que como nos cuesta conseguir trabajo, pues nos cuesta tener ingresos. Y que la inversión sea como menor a la terapia individual también es un plus para nosotros como personas de la comunidad. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, me surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo conocerme a mí mismo? Porque siempre me gusta como recomendar. Siento que más allá de hablarlo también necesitamos soluciones, ¿no? Y también necesitamos caminos para eso. Y para mí lo primero es que busques personas que se parezcan a ti, para que te puedas identificar y para que puedas decir, ok, yo no me parezco a este, pero si me parezco a este, entonces quizás esta persona, por lo menos, quizás yo no me identifico con esta chama trans, pero sí me identifico con este chame que es no binaria y que es como más andrógene. Entonces por ahí puedes como buscar indicios de qué es lo que más me parezco y cuál es la clasificación que más se parece a mí. Porque nuestra identidad, por lo menos a mi identidad, a mí no me gusta ponerle nombre, prefiero prefiero decir que soy una persona no binaria. Cuestión de que todas las clasificaciones que están debajo del paraguas, si en algún momento siento que esa clasificación define mi identidad en este periodo de tiempo, pues chévere. Pero eso también es complicarle la vida a los demás. Es por eso que yo prefiero decir, soy no binario, soy él, ella, y se acabó. Como simplificar la cosa. Porque cuando nos adentramos dentro de las identidades, es agobiante ver que existe tanto. Entonces, es agobiante decir que, son identidades que son como bastante específicas y que definen ciertas características bastante específicas. Y que a veces nosotros tenemos estas características, pero tenemos otra característica de otra clasificación, pero que no concuerda con lo otro, ¿no? Entonces, a veces es como bastante complicado definirnos, ¿no? Entendiendo que nosotros sabemos quiénes somos. Simplemente es como nosotros le damos un concepto a eso, cómo le damos una palabra que se identifique. Entonces, por eso es tan importante. Y el tema de los grupos de acompañamiento psicológico y los grupos terapéuticos es poder agarrar un periodo de tiempo de 3, 4, 5 sesiones en donde tú puedas adentrarte a tu identidad, donde puedas adentrarte a los temas internos que quieres resolver con acompañamiento psicológico, que si bien no es un sustituto de la terapia individual, es digamos que es una muy buena oportunidad para comenzar un proceso terapéutico. Es decir, tú usas el grupo terapéutico para saber más o menos qué puedes trabajar, y de allí pasas a un proceso individualizado, y es donde podemos diferirte como a diferentes profesionales que nosotros recomendamos, que están sensibilizados y que sabemos que van a ser un lugar seguro, porque no es que vas a llegar y te van a decir, no, mira, tú estás loco y tienes que, si eres una chama trans, bueno, vamos a volver a intentar que uses ropa masculina. No, papá, pero si es que yo te estoy diciendo que ya yo me identifico como tal, y no tienes que vulnerarme de esa forma, no tienes que violentarme de esa manera. Entonces los grupos terapéuticos funcionan muy bien para eso. Por eso que, bueno, nada, el 2 de noviembre es el primero y van a ser 4 sesiones. Con el tema de los costos, ya sabemos que es un costo bastante disminuido. O sea, estamos hablando que del 100% que cuesta una terapia individual, la terapia grupal cuesta un 25% menos, y es mucho mejor. Y realmente es una inversión que tenemos que hacer, porque eso nos facilita el camino, o sea, no nos aliviana y nos hace conectar con nosotros mismos de una forma más segura, porque a veces lo intentamos hacer desde la soledad
Y es más complicado porque hay muchas cosas que no conocemos y hay muchas cosas digamos que de nuestros constructos mentales y de nuestros propios prejuicios que no entendemos del todo y que con acompañamiento psicológico con un profesional de la salud mental nos puede brindar ciertas herramientas afrontativas para que no, digamos que para que no nos giramos más de lo que ya estamos, ¿no? Entonces, por allí pueden hacerlo, ¿no? También los grupos de apoyo también son bastante importantes. Eso los pueden tener principalmente a través del Observatorio de Violencia, el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTQ+, nombre larguísimo. Ellos tienen diferentes grupos en diferentes localidades. Estos son más esporádicos, o sea, estos pasan una vez al mes, una vez cada 2 meses, inclusive de forma trimestral. Y son bastante específicos, realmente son como más dinámicos y demás, pero básicamente es como para sentirte acompañada, para no sentirte sola y para generar comunidad, ¿no? Creo que hay ahorita, déjenme decirle las fechas, este episodio sale el 20 algo de octubre, 27 por ahí, pero les voy a aprovechar de darles de una vez las fechas para que lo puedan buscar y para que puedan también buscar las redes sociales del observatorio. Ellos están como @nomasdiscriminación. De todas formas, aquí se los dejo escrito. Vamos a buscar acá. Aquí está. Tenemos este viernes 18, bueno, ya pasó. Es un grupo para personas trans en Caracas. El 27 de octubre está en Valencia. El 26 de octubre hay en Lara, lo más seguro es que es en Barquisimeto. El 26 de octubre también hay en Lechería, en Anzoátegui. Y bueno, tenemos el 19 de octubre que es en Yaracuy, pero ese ya cuando salga este episodio ya va a haber pasado. También en noviembre estamos organizando diferentes grupos, principalmente en Maracay y en Coro. Cuando salga este video ya lo más seguro van a estar los flyers en nuestras redes sociales, que son un grupo de apoyo en Coro, uno en Maracay, lo más seguro también van a ver en Valencia, en Yaracuy, en Lara, en Anzoátegui, para finales de noviembre. De todas formas, nos siguen en nuestras redes sociales y van a tener las fechas. En cambio, el grupo terapéutico es específicamente para personas en Caracas. Estamos intentando abrirlo de forma virtual para que ustedes puedan acceder a menor costo y van a ser 4 sesiones. Va a ser una el 2 de noviembre, una el 10 y algo de noviembre, otra el 30 de noviembre y una última creo que el 14 de diciembre. Vamos a darle las fechas de una vez para que puedan directamente ir a nuestras redes sociales y buscar las fechas e inscribirse y asistir, ¿no? Ajá. La primera es el sábado 2 de noviembre a las 3 de la tarde, acá en Caracas. La segunda es el 16 de noviembre. La tercera, el 30 de noviembre. Y la cuarta, el 14 de noviembre. Todos días sábados a la misma hora, a las 3 de la tarde. Son lugares céntricos donde pueden llegar en carro, en moto, en transporte público, en camioneta o en metro. O sea, queda a 1 cuadra del metro. Entonces es bastante fácil de localizar, ¿no? ¿Qué más puedo decir sobre los grupos terapéuticos? Realmente dense la oportunidad de conocerlos, y ya en los próximos episodios sí vamos a tener invitados y van a poder conocer sobre qué es lo que se trata dentro de estos grupos. Los costos, ya los vuelvo a repetir, los repito para que se animen a asistir, ¿no? Las personas trans, $6 por sesión, y las personas LGBTQ+, es decir, personas lesbianas, bisexuales, asexuales y demás, $8 la sesión. Las personas trans digamos que tiene un costo menor, entendiendo que a nosotros se nos hace más difícil generar recursos, o por lo menos conseguir recursos para terapia. Así que nada, ya nos podemos despedir de este episodio. Ya con esto pueden seguirnos como @transafab Venezuela, @piso humano derecho y @jonasirapiso. Además estamos en Patreon, allí van a tener episodios exclusivos con invitados especiales e invitados también. Temas que no los pasamos por acá por temas de censura en Venezuela, y es por eso que estos primeros episodios todos han sido gratuitos, ¿no? Pero también nos ayuda a poder generar este tipo de contenidos, porque bueno, estar acá también genera ciertos gastos y genera el tema de editar, el tema de subir, estar pendiente de las redes sociales y demás. Es una inversión de tiempo que para poder seguir necesitamos tener algún tipo de ingreso y algún tipo de apoyo, ¿no?
Y por último, sí, ya, Dios mío, ¿cuántas veces he dicho por último? No sé. Eh, en Transefab Venezuela tenemos el closet comunitario, que siempre, cada vez que grabo se me olvida decirlo, mira. Si tú eres una chama trans, un chamo trans, una persona no binaria que sus papás no les pueden como comprar ropa o por lo menos no les permite acceder a la ropa con la que se identifican, en Transefab Venezuela estamos donando ropa y estamos vendiendo a bajo costo. Es decir, una camisa que, como todo es donación, una camisa que cuesta, no sé, entrar aquí 5 o 6 dólares, acá la puedes tener como en $1, en $2, dependiendo del costo, ¿no? Para que puedas empezar a como a explorar tu identidad, ¿no? Y también en estos grupos terapéuticos y en estos grupos de apoyo puedes transvestirte. Es decir, que si tú todavía eres una persona que no se ha podido vestir por primera vez como un chamo o como una chama, acá nosotros llevamos prendas, los que son organizados por Transefab, ¿no? Llevamos prendas y allí puedes transvestirte por primera vez y puedes sentirte afirmada o afirmado, porque a veces nos transvestimos y lo que recibimos son golpes y coñazos y cachetadas y maltratos, ¿no? En cambio acá puedes sentirte acompañada, puedes sentirte afirmada con respecto a tu identidad. Así que nada, ahora sí, nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Listo.